El comienzo. Hace algunos años compré una zapatera metálica que se parecía bastante a una jaula, pero sin reja a los lados. No era demasiado estable, se torcía con frecuencia y cada vez que se ponía o se quitaba un zapato se desequilibraban y se desmantelaban todos los alambrillos. Resultaba muy moderna, eso sí, y sobre todo minimalista, que está muy de moda. Al mudarme a otro piso compré para los zapatos dos grandes zapateras negras, que también están muy de moda, con una especie de cajones que se inclinan hacia adelante, se atornillan a la pared y quedan muy decorativas. Son prácticas, la verdad, pero no solo decoran, sino que tienen muy buena visibilidad de los zapatos que hay en el interior y entran bastantes pares. Pero si se abren con fuerza y se acerca uno demasiado la cara, se queda chato sin anestesia. Como no sabía qué hacer con la zapatera vieja, la coloqué en el servicio. Al principio enganchaba los rollos de papel higiénico, pero tenía el mismo problema que con los zapatos. Quitaba uno y se caían tres. Así que copié una costumbre que había visto aquí, que para mí era desconocida, y entre los cierrecillos colocamos revistas y más que un cuarto de baño parecía la sala de espera de un consultorio médico. No sé a ustedes, pero a mí me educaron que el baño era solo y exclusivamente para usarlo cuando fuera necesario, y no había que escribir una tesis doctoral dentro. Por el contrario, siempre fue mi refugio íntimo y el único lugar de la casa donde podía estar un rato sola y sin ser interrumpida por nada ni nadie. Era ahí donde desde niña escribía y leía mis cartas importantes. En una de mis visitas a dicho consultorio, leí en una revista alemana bastante seria que según una encuesta realizada en España se obtuvo el siguiente resultado. Agárrense, si las mujeres españolas tuvieran que elegir un hombre europeo para casarse, elegirían un hombre alemán. Lo primero que hice fue reír, y luego se lo leí en voz alta a Gunther, mi marido, que como su nombre indica casualmente es alemán. Lógicamente se llenó de orgullo nacional y me recordó lo afortunada que soy de haber conseguido lo que otras miles de españolas anhelaban. ¡Ignorantes!, le grité. Y me dije a mí misma, tengo que escribir algo que aclare todo sobre ellos, para que reflexionen lo que dicen, porque puede tratarse de un malentendido y sobre todo que no vayan a ciegas, porque no es oro todo lo que reluce y además hay oro de diferentes quilates. Lo que quiero comunicarles desde mi modesta perspectiva son las diferencias socioculturales entre nuestro país y nuestras costumbres con las de los alemanes, aunque en confianza les confieso que cada vez hay menos. Tanto es así que como no me dé prisa escribiendo este libro, cuando lo acabe estará desfasado. Porque cada vez en Europa se asimilan más los diferentes países que la componen. En algunos años quizás no existen diferentes nacionalidades dentro, quién sabe. Seremos solo europeos y entonces este libro solo será una comparación entre los europeos de la zona norte y los europeos de la zona sur. Hace unos 30 y tantos años mis tíos vinieron a trabajar a Alemania, en aquellos años en que llegó la primera fase de inmigrante. Digo la primera porque desde hace algún tiempo se está repitiendo en cierto modo la misma historia, bien sea por motivos del corazón, de empleo, de estudio o de beca universitaria, acudimos como mosca a este país que vemos como un paraíso europeo. Y tengo que decir que comparado con otros países de Centro y Europa del Este, en España tenemos muy buen concepto de los alemanes, incluso sin conocerlos personalmente. Como contaba anteriormente, los emigrantes que vienen ahora no son como los de antes. Ya no se conforman con un trabajo cualquiera. La gran mayoría ha estudiado algo y aspira a un buen puesto de trabajo. Digo aspira porque que lo consiga o no ya es otra cosa. Pero suele tener buenos conocimientos de alemán, con lo cual tiene muchas más puertas abiertas en esta sociedad. Nuestros ingenieros, por ejemplo, son muy deseados en las tierras germanas. Volviendo al tema, a los pocos años de venir mis tíos se animó también otra de mis tías, Mercedes, y una amiga suya. Como no le fue mal, convencieron a mi padre a probar su suerte. Mi padre llegó con un contrato bastante bueno en una empresa que se dedicaba a lo que él trabajaba allí. Para trabajar no estaba mal, para empezar, sobre todo porque no hablaba alemán. Seguramente le hubiera ido muy bien, pero mi madre por esa época, que todavía era su novia, lo echaba mucho de menos y no tenía ninguna intención de venirse para acá. Al final consiguió persuadirlo para que volviera a su lado, donde fue el hombre más feliz del mundo hasta el último día de su vida. Pero en esos 3 meses que mi padre estuvo aquí, que debería de ser invierno, cada vez que se levantaba por la ventana para ir al trabajo miraba y decía ¡uy, qué frío! Y conociendo lo friolero que era mi padre, de buena gana se hubiera vuelto a meter en la cama calentita. Así que, como ven, no le fue muy difícil a mi madre persuadirle para que regresara a mi ciudad natal. Si se hubiera quedado aquí, probablemente yo hubiera nacido en Alemania, pero no fue así. Y ya ven, la cabra tira al monte y aquí estoy. Es curioso el que en mi familia sea bastante germanófila. Entre tíos, primos, hermanos, ya sea por trabajo o porque lo han estudiado en la carrera, hay 10 personas que hablan alemán, cosa poco frecuente. En fin, sería el destino. Mis tíos aguantaron muchos más años que mi padre
Y cada vez que volvían a España en las vacaciones yo estaba fascinada con los regalos que traían, los coches que conducían y las cosas que contaban. Yo esperaba ansiosa su llegada. En aquella época no había duda que Alemania iba muy por delante de España. Me fascinaba todo lo que traían. Recuerdo los pijamas y los juegos de toallas que nos regalaban. Eran de una calidad diferente a la que allí conocíamos en esos tiempos de dictadura. Para unas navidades llevaron una gran tele de color, enorme, no se me olvidará, de la marca Telefunken, con un mando a distancia para cambiar de canales. Y yo me sorprendí, pues no sabía que hubiera diferentes canales en una televisión. Ahí vemos que la palabra zapping no podía existir aún, aunque muchos paisanos míos la utilizan tanto que creen que siempre estuvo en uso en nuestro vocabulario. Y he discutido muchas veces diciendo que no, que antes no existía esa palabra, no existía por la sencilla razón de que no había más canales para hacer zapping, con lo cual no podía existir la palabra. Pero volviendo a los 70, cada vez que venían contaban escandalizados lo liberales que eran en Alemania, sobre todo las mujeres, las alemanas. Hoy día no sé quién se escandalizaría de quién. Incluso muchos españoles de esa generación que emigraron retornaron a España antes de que sus hijos fueran lo suficientemente mayores como para echarse novia o novio en Alemania, porque entonces ya se cuestionarían quedarse aquí. Y yo creo que el motivo es porque no querían, en el fondo, que su hijo o sus hijas se vayan a emparejar o a casar con alguna alemana. Si lo pienso es un poco cruel manipular a los hijos así. Yo no tendré ese problema, pues tengo muy claro que estando mezclados mis hijos, unos tirarán para un lado y otros para otro. Es inevitable, y ya me estoy programando para ello. Cuando mis tíos regresaron definitivamente, yo ya era un poquito más mayor y me quedaba a dormir con frecuencia en su casa los fines de semana. Como ellos no tenían hijos, yo me sentía por un par de días hija única, sensación que siempre me gustó, seguramente porque no lo era, por suerte. Me encantaba mirar en los libros, diccionarios y apuntes que tenía mi tío, pues durante su estancia en Alemania se esforzó mucho por aprender el alemán, tanto que casi se le olvida cómo se hablaba el español y a veces pensé que ya hablaba con acento extranjero. En fin, yo no entendía nada de lo que ponían esos apuntes, pero me propuse que algún día aprendería esa lengua que me fascinaba. Aprendí autodidácticamente las reglas de pronunciación y cada vez que leía en algún sitio algo escrito en alemán intentaba pronunciarlo bien, aunque en realidad no tenía ni idea de lo que significaba. Ventana o destornillador, en alemán Fenster y Schraubenzieher. Han pasado más de 20 años y mis progresos en el idioma han sido notables. Ya sí que reconozco la diferencia entre destornillador y ventana. Y en confianza les digo, para aprender esta diferencia hay que estudiar hasta las declinaciones, como el latín. Así que quien sea tan valiente y quiera aprender alemán, que se prepare y que le eche paciencia, porque el alemán no es como el francés, que uno puede inventarse palabras o variando la acentuación de las palabras como pasado, pasé, con suerte se puede acertar. Ni como el italiano, que si dice algo en español pero con musiquilla del italiano te pueden hasta entender. No, esto es otra cosa. O sabes la palabra exacta o es como si hablara alguien en chino, que por cierto, nuestra frase me suena a chino, los alemanes la traducen por me suena a español, así que ya lo ven. Aunque si no se quieren calentar la cabeza con algo tan complicado, es mejor perfeccionar el inglés, si ya saben algo, pues los alemanes cada día utilizan más palabras inglesas, e incluso en italiano. Mi hermano se quejó una de las veces que estuvo aquí y me dijo, vaya, con el trabajo que me ha costado aprender a decir auf Wiedersehen, que es adiós en alemán, y ahora todo el mundo me dice chao. Aunque la verdad tengo que decir que poco a poco también en nuestro país se está contagiando esta mala costumbre de mezclar con el inglés nuestro bonito idioma para resultar más internacional o más moderno. No en vano son los españoles los europeos que visitan más cursos de inglés en el extranjero. Me llamo Viviana, tengo 30 y muchos años y vivo desde hace otros muchos en Alemania, Chufilandia, en mi libro. Desde niña escribí muchas obrillas de teatro que nunca se representaron, aunque algunas sí. Y muchísimas poesías a la vida, a mi novio, que nunca nadie llegó a leer, poesías románticas en mis momentos deprimidos. Hasta que conocí a Gunther. En ese momento de mi vida escribí, según mi opinión, mi obra culminante. Era un poema cargado de sensualidad y sensibilidad dedicado a él. Por primera vez tuve el valor de dejar que alguien leyera algo escrito por mí. Lo leyó, eso sí, pero no se emocionó demasiado. Y tampoco lo conservó con la ilusión que yo hubiera esperado. Incluso creo que lo tengo guardado yo desde que lo salvé, pues lo encontré tirado dentro de la papelera. Me sentí dolida y decepcionada, como se puede imaginar. Ahora me pregunto si entendió el contenido o el idioma dejó a media mi intención de comunicarle algo. Por eso estoy convencida que mi inspiración de antaño desapareció y desde entonces nunca más volví a escribir.
bien sea por culpa de él o por este país, y son precisamente estas dos cosas las que ahora me motivan para escribir este libro. Tanto Alemania como su gente son dos cosas que tengo muy arraigadas y a las que quiero mucho. Eso no quita que tenga mucho que contar sobre las diferencias que continuamente me voy tropezando. Y créanme, están ahí. Muchas gracias a todos los oyentes de Somos la Pera Radio que me siguen en mi espacio escuchando los capítulos de Alemán, Sangre de Horchata. Ahora se pone la cosa interesante. No se lo pierdan. ¡Les espero!